Moreno. Osvaldo ¿Me ha Moreno. llegado? ¿Me ha llegado? No todavía. Entonces vas tú. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos Sergio, en el... Oye, Entonces vas tú. Sergio, ¿qué? estamos. Bueno. ¿Va a conectarte? ¿Estamos listos? Estamos en Facebook. Muy bien. Damos la bienvenida entonces a los hermanos allí, amigos que comúnmente nos acompañan desde ese lugar también de plataforma Facebook. Me voy a tomar la libertad de silenciar micrófonos para que ya estemos yendo con el estudio del día de hoy. Por allí estamos. Bien. Estoy recibiendo algunos hermanos acá que están pidiendo ingreso. Bienvenido a todos aquellos que se conectan. Mi hermana Marta, veo también a- oh, Hermanita. el Alzheimer, hermana. Veo a la hermana Araya también por ahí, a la hermana Araya que se está también conectada. María, a Mari Araya también. Bueno, bienvenidos todos. Estamos a la espera de nuestro hermano que hoy nos expone. Todavía no hace ingreso el hermano. Estamos a la espera del hermano Osvaldo Moreno para que ya estemos arrancando entonces de la lección del día de hoy. Vamos a orar al Señor. Hemos estado ya ayer, particularmente estuvimos orando por la familia de la hermana Sua García, que ha partido, por la familia de ella, por el descanso de su alma. La hermana Sua García ha partido para encontrarse con el Señor y eso indudablemente ha traído consuelo a la familia, que ha partido con la esperanza de la vida eterna. Y oraremos entonces por aquellos que han quedado y el dolor que esto significa de perder un ser querido. Así que vamos a partir dando bienvenida a los hermanos. Por ahí veo a mi hermana Doris también que hace ingreso. Y bienvenida, hermanita. Hermano Cirilo, por favor, si pudiera usted abrir su micrófono para que nos guiara en una oración esta noche. Como ya hemos señalado, estamos pidiendo por la familia de la hermana Susana García, quien ha perdido a su hermana Sua, y bueno, nos sumamos entonces al dolor que esto significa y pediremos al Señor por el alivio de la familia. Hermano Cirilo, por favor, Oremos. lo haremos. Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, autor de nuestra salvación, esta es una hermosa tarde para dar honra y gloria a tu nombre. Estamos dándote las gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos llenas de bendiciones que no merecemos. Queremos darte las gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos en esta plataforma. Te damos gracias por los medios electrónicos, los dispositivos que están en nuestro alcance, para que a través de los cuales nosotros podamos tener acceso a reuniones como esta que organizan nuestros hermanos allá en la República de Chile. Gracias te damos, Señor, por el ánimo y la energía que ellos tienen para proporcionarnos este medio de edificación. Ahora, Señor, te damos gracias por el hermano que se ha preparado para compartir con nosotros tu mensaje en esta tarde. Por favor, que al abrir su boca exprese solamente tu voluntad. Permite que pueda leer y compartir los pasajes que él ha preparado y que pueda hacer la explicación apropiada, Señor, así como la aplicación necesaria para nuestra vida espiritual. Bendícele, por favor, así como los hermanos con los que regularmente trabaja y su familia. Bendice a cada uno de los participantes para que tu palabra de poder alimente nuestro espíritu. Señor, se han puesto delante de ti algunas peticiones en cada lugar donde tu iglesia se reúne. Existen hermanos, hermanas que pueden estar sufriendo en su cuerpo algunos padecimientos físicos, pero sobre todo, rogamos por los que están padeciendo en el espíritu. Conócenos en tus manos a nuestros hermanos allá en Chihuahua, donde estaba viviendo nuestra hermana Sua. Te rogamos, Señor, por su familia y la comunidad de hermanos ahí, porque ella ha partido de este mundo, Señor, y te rogamos que tú fortalezcas y des consuelo a cada uno con tu palabra. Por favor, cuídanos el resto de esta noche y bendice a todos los hermanos que están por conectarse en esta y en la otra plataforma paralela. Por favor, también queremos rogar que si hemos fallado delante de ti y ves en nosotros un corazón arrepentido, puedas otorgarnos el perdón a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Estamos ya. Veo que no ha hecho ingreso el hermano todavía. ¿No sabe nada, Néstor? Le estoy llamando, no contesta, le mandé un mensaje tampoco, no lo he visto. Puede que haya tenido Wow. algún problema en internet, alguna cosa así.
Correcto. Hermano Cirilo, Bueno, perdón, tengo unas notas a la mano y tengo una cita con ustedes el 23. Si ustedes gustan, se las comparto una vez, el hermano que está perfecto. organizando. Esperemos Sí, sí, un minuto. Perfecto, si usted me avisa, muy bien, hermano. Muchas gracias. con gusto. No Bueno, contesta. ok. Yo creo que hermano Cirilo tomaría la palabra. Bien, ¿Sí? bien. Gracias, hermano. Que Ustedes, Dios te bendiga y por en este momento tomar la clase del día de hoy. El hermano ha tenido algunos inconvenientes. Dime, Néstor. Si llega el hermano, podemos cambiar al hermano para el lugar del hermano Cirilo, que Correcto. está para el Ya, ya. 23. ¿Ya? Para Perfecto. el martes Listo. 23. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Mi hermano Cirilo nos platica hoy día sobre la palabra de Dios y gracias, hermano, nuevamente por sacarnos de este apuro y que Dios te me bendiga, hermano. Adelante, hermano. con gusto, hermano, y buenas tardes de nuevo a todos. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso que nos permite este momento. Tengo una lectura para compartir con ustedes y está ahí en el libro de Jesús que escribió Mateo en el capítulo número 9. Si ustedes me permitiera compartir la pantalla, pues también sería fabuloso. Si no, como quiera, tenemos los pasajes aquí a la Dame mano. un minutito, hermano. Claro que sí. Ahí en Mateo capítulo 9, recién el Señor acaba de terminar lo que conocemos como el Sermón del Monte, que fue todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. En capítulo 8 inicia su actividad de poder en su ministerio personal, su actividad de sanación y su actividad de restauración. Para cuando llega al capítulo número 9, el Señor sigue trabajando, ya lo hemos visto, quizá usted lo haya leído recientemente, cómo ha hecho esas manifestaciones de poder de parte de nuestro Dios. Los primeros versículos del capítulo número 9 están narrando cómo el Señor le devolvió la salud a un hombre que no podía caminar, pero también se manifestó la fe de aquellos amigos que él tenía, los cuales le llevaron hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que él pudiera recobrar su salud, para que él pudiera volver a caminar. Pero cuando llegamos al versículo número 9 nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Seguramente usted lo ha leído también más de una vez, pero yo lo voy a invitar para que con los ojos del Espíritu nos traslademos hasta esa escena, que estemos contemplando un poco más de cerca, un poco más a detalle lo que ahí aconteció. En el versículo número 9 hasta el versículo número 13 tenemos el pasaje que conocemos como el llamamiento de Mateo. Te voy a invitar a que le demos lectura, por favor, y enseguida estaremos haciendo algunos señalamientos y algunas aplicaciones también para nuestra actualidad. Dice primeramente la palabra de nuestro Dios. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice el versículo número 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13 concluye diciendo, id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está la hermosa palabra de nuestro Dios relatada en estos pasajes que acabamos de leer, del versículo número 9 hasta el versículo número 13. Y ahora, para que nosotros podamos, pues, ¿qué le puedo decir? Dosificar de algún modo estas enseñanzas y así irles dando las aplicaciones a nuestras vidas, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y viendo cuál es su propósito en su ministerio, viendo cómo podemos aplicarlo también nosotros en la actualidad. Vamos a considerar el primer punto, que es un hombre despreciable, lo que nos menciona el versículo número 9. Después vamos a estar viendo en el punto número 2, a partir del versículo número 10, una fiesta en la casa de Mateo. En el versículo número 11 y 12 también vamos a ver, como ya hemos leído, algunos que se consideraban justos, lo que comentaban, lo que murmuraban y cómo nuestro Señor Jesús le responde en el versículo número 13 acerca de la misericordia
y de el sacrificio. Bueno, el propósito es que nosotros, como decía, podamos estar atentos a estas escenas donde el maestro de maestros, donde el enviado del cielo, donde Dios mismo o el Hijo de Dios, como le conocemos, está trabajando en su ministerio personal, como nosotros, siendo sus seguidores, siendo sus discípulos, siendo también cristianos, bueno, podemos aprender mucho de ello y a la vez estaremos invitando también al final a alguien que pueda acceder a esa misericordia. Si les parece interesante el asunto, podemos empezar primero con el versículo número 9, que como ya hemos leído antes, habla de acerca de ese personaje que lo menciona aquí como llamado Mateo. Hay otros versículos paralelos en el libro de Jesús que escribió Marcos y en el libro que escribió Lucas, y se le menciona también con otro nombre. Este hombre era conocido como Leví. Bueno, pues resulta que a lo largo de la escritura podemos encontrar varios personajes que han vivido este suceso, precisamente un cambio de nombre. Y esto, de parte de nuestro Dios, ha sido en verdad significativo. En la palabra de nuestro Dios podemos encontrar a un hombre que se llamaba Abraham. Y cuando habló con Dios e hicieron un pacto, Dios le dijo que ahora se iba a llamar Abraham. Uno de sus descendientes se llamaba Jacob. Tuvo un encuentro con el Señor y luego que hablaron, luego que, bueno, también lucharon, tuvieron aquel enfrentamiento, el Señor nuestro Dios, o de parte de nuestro Dios, se le dijo, ahora tú vas a ser llamado Israel. Y eso fue un gran cambio en su vida después de haber tenido ese encuentro con Dios. Bueno, luego también encontramos ya en el Nuevo Testamento un hombre que se llamaba Simón, ¿sí? Un hombre que tenía una actividad, tenía un trabajo que realizar y se dedicaba a pescar en el mar, a extraer peces para comercializarlos y también para consumirlos. Pero luego que el Señor le ve y estuvieron también interactuando, le fue dado un cambio de nombre. Le llamó Pedro y le dijo, tú serás pescador de hombres. Fíjense la importancia de ese cambio de nombre. Más adelante también encontramos otro personaje que se llamaba Saulo y era un perseguidor de la iglesia y era alguien que golpeaba, encarcelaba, maltrataba a los cristianos. Pero cuando iba a Damasco, tuvo un encuentro con nuestro Dios en el camino y luego que dio cumplimiento al proceso de obediencia y nació de nuevo a través de el bautismo, también su nombre le fue cambiado y ahora se llamó Pablo y fue un gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que a través del libro de los Hechos lo podemos ver ayudando a predicar el Evangelio y también ayudando al establecimiento de muchas iglesias, de muchas congregaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es tan significante este cambio de nombre. Bueno, usted y yo hemos sido también de algún modo despreciables. Usted y yo hemos sido de alguna manera perversos, pecadores. Usted y yo de algún modo quizá podríamos considerarnos haber sido de lo peor. Pero ¿qué pasó cuando tuvimos un encuentro con nuestro Dios a través de su palabra y a través de uno de sus enviados que vino a tocarnos la puerta, que vino a enseñarnos el Evangelio, que vino a hablarnos de la palabra de nuestro Dios? Pues nuestro nombre también cambió. Si verdaderamente estuvimos dispuestos a empezar otra vez, nuestro nombre ha sido cambiado porque nuestro Dios no ve siempre lo que eres, sino que también ve lo que puedes llegar a ser, como en el caso de Leví, que su nombre fue cambiado por Mateo y eso significa un regalo de Dios, un hermoso regalo de Dios después de que él escuchó aquella voz que le decía sencillamente, sígueme. Porque usted y yo podemos también escuchar esta voz ahora. Bueno, nuestro Señor Jesús no está físicamente sobre esta tierra, pero ha dejado hombres que le puedan anunciar el Evangelio, que le puedan anunciar el plan de Dios para la salvación. Y dicen, sí, a Jesucristo, siga a este maestro, siga a este enviado de Dios, siga a este que es el camino, la verdad y la vida. Y si verdaderamente estamos dispuestos a cambiar, así haya sido nuestra condición, como dice también en el capítulo número 8, aquí un poco más atrás en Mateo, hayamos comprendido lo que verdaderamente significa seguir a Cristo, es decir, dejar algunas comodidades quizá, pero más bien dejar algunos vicios, dejar algunos placeres, dejar algunas modas, dejar algunas tradiciones, dejar algunos
pecados detrás de nosotros, apartarnos, renunciar a ello. Eso significa seguir a nuestro Señor Jesús y obtener también ese cambio de nombre, obtener también ese regalo de nuestro Dios, como dice en el libro de los Hechos 11 y versículo 26, que aunque no lo tengo ahora en la presentación, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermoso también es recibir ese cambio de nombre de parte de nuestro Señor. Bueno, cuando Pablo escribe a su carta a Timoteo, en la primera carta, capítulo 1 y versículo número 13, habla precisamente de ese cambio de condición, habla precisamente de ese cambio de vida y de lo que había sido antes, pero lo que Dios vio en él fue lo que podía llegar a ser. Dice 1 Timoteo 1, 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿De dónde hemos sido llamados nosotros? ¿De dónde fue llamado Mateo? Bueno, Mateo fue llamado de un trabajo que tenía buenos ingresos, que tenía buenos recursos, que tenía suficiente dinero para tener el alimento en su casa y para sostener a su familia. Fue llamado de una posición económica bastante, digámoslo así, llamativa o tentadora. Él tenía suficientes recursos provenientes de aquel trabajo y fue llamado de ahí porque había sido un traidor, porque tomaba el dinero de sus hermanos judíos y quizá con abusos, con excesos, con maltratos, y lo entregaba en manos del gobierno opresor que eran los romanos. Pero ahí le vio Jesús y de ahí le llamó para decirle, sígame. ¿De dónde llamó a Saulo, como mencionábamos? Bueno, lo acabamos de leer, después de haber sido un perseguidor, nuestro Señor lo llamó para transformarle, para cambiarle. ¿De dónde le llamó a usted? ¿De dónde me llamó a mí? Quizá nos llamó de una posición social, política o económica elevada. Lo más seguro es que no. Dice la palabra de nuestro Dios que no somos muchos los nobles, no somos muchos los poderosos, sino que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, todavía dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De dónde hemos sido llamados por nuestro Dios? Ya vuelvo a decir, quizá no teníamos una posición política, social o económica elevada, pero sí, quizá estábamos viviendo en mucha oposición a nuestro Dios, a su palabra y a sus mandamientos. El vicio, la moda, la tradición, el pecado, la conducta inapropiada, etcétera. ¿Y sabe qué? De ahí nos llamó Dios, lo acabamos de leer aquí en la carta de Pablo a los Corintios, pero no nos llamó para que continuáramos en la misma posición, sino que para que fuéramos transformados. No llamó a Mateo, no llamó a Leví para que siguiera sentado en el banco de los tributos públicos y siguiera oprimiendo a sus hermanos judíos y siguiera con las mismas prácticas que antes tenía. Lo llamó para que cambiara. Y si a usted y a mí nos llamó de algún vicio, pecado, moda o tradición, de alguna conducta inapropiada, es para que cambiemos, es para que seamos transformados, es para que realmente estemos dispuestos a seguirle y así tengamos un gran provecho en ese llamamiento, ¿sí? Si la gente nos despreciaba, si valíamos poco, si éramos unos miserables espiritualmente hablando, ahora ya no, porque ahora estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos sido llamados por Él, y de eso se trata precisamente ese llamamiento que usted y yo podemos extender a más personas a nuestro alrededor. Sí, conocemos a alguien en esa condición espiritual, familiares, vecinos o amigos, compañeros, quizá personas que apreciamos mucho, pero que de algún modo no les hemos hecho saber la condición en la que se encuentran y no les hemos hecho saber lo que pueden llegar a ser. Bueno, la palabra de nuestro Dios a través de estos pasajes nos invita a reflexionar también en ello. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó en la vida de Mateo? ¿Qué pasó en su casa cuando tomó esa decisión de seguir a Jesús, habiendo escuchado su llamamiento y habiendo tomado la decisión de dejar esa posición que él tenía, ese estatus que había obtenido ahí en el gobierno, cobrando los impuestos? Bueno, pues pasó que en su casa ya no iba a haber los mismos recursos, ya no iba a haber los mismos ingresos, ya no iba a haber los mismos alimentos, quizá ya no iba a haber las mismas vestiduras.
su condición iba a cambiar. Pero ¿sabe qué? Había en medio de ello no una tristeza ni un gran dolor, sino había una gran alegría, porque lo que estaba dejando era nada significante o nada significativo comparado con lo que él estaba obteniendo. Así que se dispuso a festejarlo, se dispuso a celebrarlo. Nosotros podemos ir ahí al libro que escribió Lucas en el capítulo 14, en el versículo número 15 y número 16, y podemos observar lo que dice la palabra de nuestro Dios brevemente. Lucas 14, 15 y 16 dice así: y serás bienaventurado porque, a ver, permíteme, Lucas 14, 15 y 16. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Pues resulta que, ¿sabe qué? Ese festejo no se vivió solamente en la casa de Mateo. Sí, Mateo estaba dándose cuenta de lo que era y de lo que podía llegar a ser. Y estuvo dispuesto a seguir a Jesús, estuvo dispuesto a renunciar, a cambiar y a ser transformado. Ahora que hay este suceso en su vida, lo manifiesta en una gran alegría. Pero ahora nosotros podemos ver aquí en este pasaje que esa alegría no solamente es en la casa de Mateo, sino también en el mismo cielo. Dice la palabra de nuestro Dios a través de la narración de Lucas, esta parábola que narró nuestro Señor Jesucristo, es decir, una gran cena, un gran convivio, un gran convite, un gran festejo y una cantidad enorme de convidados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquel posible dolor que causaba en Mateo la pérdida de sus ingresos, quizá también la pérdida de sus amigos, el dejar atrás esa vida que llevaba, en lugar de causar tristeza, causó una grande alegría. Y esa alegría está descrita una y otra vez en el capítulo 15 de aquí mismo del libro de Jesús que escribió Lucas. En los primeros versículos dice la palabra de nuestro Dios, es acerca de una oveja perdida. Y dice el versículo 6 y el versículo número 7 o desde el 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Sí, es una hermosa figura que el Señor está poniendo acerca de aquel hombre que había perdido una oveja, pero luego la busca y luego la encuentra y luego la recoge, la recupera y luego hace esa gran fiesta como la que sucedió en la casa de Mateo. ¿Recuerda usted el momento de su llamamiento? ¿Recuerda usted el momento de su conversión? ¿Recuerda la fecha de su nuevo nacimiento? ¿Recuerda cómo lo festejó, cómo celebró? Quizá no con una gran cena en aquel día, pero sí a lo largo de sus primeros días, sus primeras semanas, sus primeros meses, sus primeros años de cristiano, cómo ese regocijo estaba efervescente cada día. Quiera Dios que esa fiesta no termine y no ha sido solo de un momento, sino que sea algo que continúe. En el versículo número 8 al versículo número 10 está descrita la parábola de la moneda perdida. Y dice también, cuando la encuentra, dice desde el 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas o se pierde una dracma no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Bueno, ahí hay tres acciones, ¿verdad? Encender una lámpara, barrer la casa y buscar con diligencia hasta encontrarle. ¿Y qué pasó con ese gran trabajo? Es un gran esfuerzo, sin duda, pero dice la palabra de nuestro Dios. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así dice el versículo 10. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que cambia, que es encontrado, que estaba perdido y que es encontrado para ser transformado, como lo estaba Mateo en aquella condición, o Leví en aquella condición perdida, en aquella condición de pecado, en aquella condición despreciable o de traidor. Ahora fue encontrado y hay esa fiesta, hay esa alegría, no solamente en la mesa de Mateo, sino también en el mismo cielo. Es algo sin duda hermoso poder contemplar esa escena y también poder invitar a alguien que aún esté en esa condición perdida, extraviada,
que pueda ser transformado por la palabra de nuestro Dios y así tener ese grande gozo en su mesa, en su casa, en la comunidad de hermanos con los que va a trabajar y en el mismo cielo. La siguiente parábola aquí en Lucas 15 es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Y dice en el versículo número 23 y en el versículo 24, hablando acerca de ese retorno y de la conversación que tenía el padre aquel con su hijo mayor, dice, o con su siervo, dice el versículo 22, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, ¿qué pasó ahí en la casa de Mateo? Esa gran fiesta, dice el versículo número 10. Estaba llena su mesa, estaban ahí sus compañeros, están ahí sus vecinos, están ahí quizás sus compañeros de trabajo, dice otra vez el versículo número 10 de Mateo 9. Aconteció que estando él sentado a la mesa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Era una gran fiesta, era un gran evento. Mateo vivió aquel cambio, vivió aquel llamamiento, vivió aquella transformación, vivió aquella oportunidad y estuvo dispuesto a festejarlo. Sí, tuvo muchos convidados a la mesa. Si eran sus amigos, podía quizás estarse despidiendo de ellos o podía también estarles mostrando el cambio de que ahora era objeto. ¿Saben qué? Hasta aquí yo fui un pecador, hasta aquí yo fui despreciable, hasta aquí yo fui un cobrador de impuestos. Ahora soy alguien diferente. Ahora ya no me voy a llamar Leví, ahora me voy a llamar Mateo. Ahora he recibido este regalo de Dios y ahora voy a ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa escena podemos contemplar, pero no solamente como una hermosa historia, sino algo que se puede vivir y hacer realidad aún en estos días. Qué grande gozo hay en la casa de Mateo y qué grande gozo hay en el cielo después de haber acontecido este suceso. Pero ¿sabe qué? Si usted sigue ahí en Mateo 9, y vuelve a leer el versículo número 11 y el versículo número 12, vamos a encontrar algunos personajes oscuros, vamos a encontrar algunos personajes grises o algunos personajes tristes, algunos personajes negativos, los cuales al observar este cambio, los cuales al observar esta transformación, los cuales al observar este nuevo nacimiento no se llenaban de gozo. Sí, estaban ahí a la mesa con ellos, estaban ahí a la mesa con Mateo, estaban ahí a la mesa con Jesús, estaban a la mesa con los discípulos, pero aunque estaban disfrutando de aquel alimento físico, su corazón no se estaba endulzando, sino que se estaba llenando de amargura. ¿Me recuerdan lo que estábamos leyendo allá en Lucas, en el capítulo número 15, los últimos versículos, casi los últimos versículos, cuando el hijo perdido fue recibido en la casa de su padre, cuando fue cambiada su vestidura, cuando fue colocado el anillo y cuando fue colocado el calzado en sus pies, cuando fue matado aquel becerro gordo y cuando hicieron aquella fiesta para regocijarse, también hubo alguien que esto no le pareció apropiado. Y dice en el versículo número 29, el versículo número 30, es decir, era el hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuántas quejas tenía aquel personaje, aquel hijo mayor, aquel hermano del hijo perdido, del hijo pródigo? Cuánta amargura tenía en su corazón para que en lugar de gozarse, en lugar de llenarse de alegría, en lugar de disfrutar de aquel banquete, como los compañeros de Mateo, esté ahí con quejas, esté ahí con murmuraciones, esté ahí con amargura, esté ahí con mala cara. Bueno, es fácil señalar e identificar a alguien como ellos. Si levantamos nuestro dedo, ¿a cuántos podríamos señalar bajo esa condición? Pero más bien, la invitación, la reflexión es para que lo veamos con un espejo. ¿Seré yo, Señor? Estoy de acuerdo en que mi hermano, en que mi hermana sea restaurado. Estoy de acuerdo en que aquel ahora que tú has llamado cambie y sea transformado. Estoy de acuerdo en que tú le hayas perdonado sus pecados y le hayas dado la oportunidad de nacer de nuevo.
estoy conforme con ello. Es más, no solamente conforme, estoy gozoso, estoy contento, estoy feliz porque la vida de una persona más ha sido transformada. El Señor Jesús sigue extendiendo su llamamiento a través de usted y a través de mí. Y nos vamos a encontrar con muchas personas que quizá también habíamos considerado despreciables. Nos vamos a encontrar con escenas de que estas personas cuando reciben la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador, ¿verdad? Al momento la reciben con gozo. Y si hay esa alegría en su casa y hay esa alegría en el grupo, en la congregación, en la iglesia y en el cielo mismo. Y nosotros a veces con la cara tan larga, con aquella amargura llenando nuestro corazón. Qué triste que haya esto en nosotros cuando la palabra nuestro Dios nos dice, mirad hermanos, que no haya en nosotros, que no brote en nosotros alguna raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de nuestro Dios, según el escritor de la carta a los hebreos. Qué hermoso es que nosotros podamos compartir realmente esa alegría y disfrutar ese momento. En Lucas capítulo 18 dice la palabra de nuestro Dios del versículo 9 hasta el versículo número 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hacía? Ayunaba 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí estaba Mateo, sí, es cierto. Había tenido un pasado terrible, había tenido una vida, pues, desagradable delante de nuestro Dios y delante de todo el pueblo. Pero ahora ahí está, aunque gozoso, está humillado porque ha reconocido que necesitaba ese cambio. No está en una condición altivo, soberbio u orgulloso. Está humillándose delante de nuestro Dios porque está alcanzando precisamente esa justificación. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál es también nuestra forma de vivir? ¿Con orgullo o con humildad? Y si vemos que alguien se arrepiente, si vemos que alguien cambia, si vemos que alguien es transformado, ¿iremos a gozarnos en ello o iremos a ponernos altivos y soberbios como este fariseo que nos está narrando Jesús aquí en el capítulo 18 que acabamos de leer? Le invito para que me acompañe, por favor, también ahí en la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, y dice en el versículo número 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si bien el apóstol Pablo en este pasaje está hablando de los miembros del cuerpo y de las diferentes funciones que tenemos cada uno de nosotros, como mano, como pie, como ojo, etcétera, como parte del cuerpo de nuestro Dios, que es su iglesia. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la primera parte del pasaje, que ninguno se considere más que el otro, que ninguno se considere justo, que ninguno se considere como aquel fariseo, que ninguno tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener para no ser reprobados de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Por supuesto, de un modo u otro, ofendemos a nuestro Dios y pecamos. No nos dedicamos a la práctica del pecado, pero eventualmente tropezamos, nos equivocamos, cometemos un error y caemos. El Señor quiere tener misericordia de nosotros si nos humillamos, pero si nos consideramos justos, error, equivocado. Vamos a ser castigados, vamos a ser rechazados. Por eso la lectura de estos pasajes que acabamos de considerar. Y por supuesto, si vemos aquel que ha sido llamado de su error, ha sido llamado de su mal camino y ha venido también para buscar el arrepentimiento, el perdón de nuestro Dios. Bueno, no seamos de aquellos que le rechazamos, no seamos de aquellos que le humillemos, no seamos de aquellos
que le despreciemos, que nos estaríamos poniendo en esta condición que acabamos de leer. Si regresamos allá a Mateo capítulo 9, donde estamos basando estas reflexiones, dice ahora en el versículo número 13, Mateo capítulo 9 y versículo número 13. Aquellos precisamente que se consideraban justos, a aquellos que estaban considerándose superiores a Mateo, aquel que había sido llamado, aquel que el Señor había detectado con aquel problema, con aquella enfermedad que les pudo decir, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, les dice en el versículo número 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y otra vez vuelvo a decir, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, hay que hacer un alto, les dice Jesús, a aquellos orgullosos, soberbios, altivos, aquellos que se consideraban perfectos, aquellos que se consideraban justos, tienen que detenerse, tienen que regresarse, tienen que ir a estudiar, tienen que ir a tener un aprendizaje. Hay algunos conceptos que ustedes no tienen de una forma apropiada. Hay algunos conceptos equivocados todavía en su mente. Hay algunos conceptos que el mundo o alguien más se los enseñó de una manera equivocada. Ustedes lo que tienen que hacer es ir y aprender el significado verdadero de la misericordia. ¿Por qué? Esto es la manifestación de la compasión para poder ayudar a alguien que está en una situación difícil y para poderle rescatar. Esto es lo que tenían que aprender aquellos que eran altivos, orgullosos, soberbios y se consideraban justos. Y quizá es lo que nosotros necesitamos aprender también, porque ¿sabe qué? Algunos también tienen el concepto ahora de la misericordia cuando ven algún pecador, cuando ven a alguien que está en el vicio, en la moda, en la tradición o en alguna conducta inapropiada. Algunos tienen la tendencia sencillamente a darle un abrazo, ¿sí? Y decirle que no hay problema, que no pasa nada, porque según ellos están llenos de misericordia. Pero la misericordia del Señor no fue así. Vio a Mateo, lo vio, estaba sentado en el banco de los tributos, estaba cobrando los impuestos de sus hermanos, que cada vez estaba abusando de ellos y estaba traicionando a su pueblo porque le daba ese dinero a los romanos. Y no le dijo el Señor Jesús, Mateo, perfecto, muy bien, sigue como vas y no tiene ningún problema. Le llamó y le dijo, sígueme, porque el Señor tuvo misericordia de él. Esa misericordia no le dijo, más bien, Mateo, no hay ningún problema contigo. Y cuando nosotros aprendamos ese concepto, vamos a reaccionar de el mismo modo. Vamos a ver a las personas que amamos, que apreciamos, que queremos, vuelvo a decir, son familiares, vecinos, amigos, compañeros en el trabajo, pero la misericordia suya y mía no va a ser para decirles, sin problema, amigo, tú sigue como vas y yo sigo como voy. La misericordia consiste en decirle, sígueme, la misericordia consiste en decirle, sigamos a nuestro Dios, sigamos a nuestro Señor Jesucristo, aprendamos su palabra, aprendamos su ejemplo. Santiago dice en su libro, en el capítulo número 2 y en el versículo número 13, Santiago capítulo 2 y versículo número 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, un día enfrentaremos el juicio de nuestro Dios. No tenemos una fecha, por supuesto, para ello. El Señor ha determinado que va a venir otra vez, y va a venir con trompeta de Dios, y va a venir con poder, y va a venir para dar pago justo, retribución a todas las personas, a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice, juicio con misericordia o juicio sin misericordia. ¿Cómo queremos enfrentar el juicio de nuestro Dios? Por supuesto, con misericordia. Yo quiero enfrentar el juicio de nuestro Dios y ver su compasión, ver su bondad, ver su amor y ver su salvación. Pero ¿cómo voy a lograr eso? Haciendo ahora juicios con misericordia. Y la misericordia es la que nos está enseñando el Señor a través de su palabra. La misericordia es aquella que nos dice que hagamos los señalamientos apropiados para que la persona pueda corregir su error, para que la persona pueda apartarse del pecado. Sencillamente, Pedro, cuando predicó la primera vez ahí en Jerusalén, después de haber recibido el Espíritu Santo,
Estaba diciéndoles a las personas que le escuchaban, y eran una gran multitud: ustedes son los pecadores, ustedes son culpables de la muerte del Hijo de Dios, ustedes son culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaba teniendo misericordia de ellos, los estaba acusando, los estaba condenando, estaba mostrándoles la misericordia de Dios, porque a través de ese señalamiento claro, directo y de frente, aquellos hombres pudieron reconocer y pudieron ser compungidos de corazón y buscar la solución para su problema. Que le dijeron a Pedro y los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, en respuesta a ello, como parte de esa misericordia, le mostró precisamente lo que tenían que hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es la misma misericordia que nosotros hemos de aprender. Y el apóstol Pedro mismo también lo escribió en su primera carta, en el capítulo número 1 y en el versículo número 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando leemos este pasaje, a veces le damos un enfoque, y claro que es muy importante, a esa esperanza, y es muy agradable que nosotros hablemos de lo que hay en el cielo, de esa esperanza viva, de esa resurrección de Jesucristo de los muertos, pero esa misericordia grande de nuestro Dios que nos muestra aquí Pedro en este pasaje es lo que nos hace renacer. Claro, ya no es algo físico, como le dijo Jesús a Nicodemo. Renacer es en el sentido espiritual. Quiere decir que necesitas morir al pecado, que necesitas morir al viejo hombre, que necesitas dejar atrás, que necesitas renunciar, que necesitas ser transformado, morir, ser sepultado en agua, en el bautismo, y resucitar para una nueva vida. Dice otra vez, para que lo volvamos a enfocar: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa es la misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo alguien va a renacer si no muere para el pecado, si no muere para el viejo hombre, si no muere para las costumbres, vicios, etcétera, que antes tenía? No puede renacer si no muere antes. Tenemos que morir, y esa es la misericordia que Dios quiere mostrar para Leví o para Mateo. Es la misericordia que Dios mostró para Abraham, para Isaac, para Cefas o Simón o Pedro. Es la misericordia que el Señor mostró para Saulo, que después fue Pablo, haciéndonos renacer. Y entonces sí, después de ese nuevo nacimiento, viene formar parte de su pueblo, formar parte de su cuerpo, formar parte de su iglesia y tener esa esperanza viva, como estamos leyendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, Mateo fue restaurado, fue llamado, hizo un gran festejo y había algunos que se oponían, pero el Señor les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y es lo mismo que nos dice a nosotros también ahora, que aprendamos. ¿Qué vamos a hacer ahora con esa misericordia? ¿Qué podemos hacer? ¿Tendremos que ir al altar, al templo, al tabernáculo y llevar un animalito para ser sacrificado? No, eso ya no. Por eso dice: Señor, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio ya fue efectuado, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora lo que tenemos que hacer en esa misericordia es estudiar la palabra de Dios con otros, reunirnos como ahora y explicarle a cada quien de parte de nuestro Dios y a través de su palabra la condición perdida en que se encuentra y cómo el Señor le da la oportunidad a través de ese llamamiento para seguirle, para ser transformado, para recibir ese cambio de nombre y por la misericordia de nuestro Dios. Yo le invito para que si ya hemos sido cambiados, si ya hemos sido llamados, si ya hemos sido transformados, si ya estamos disfrutando ese grande gozo en el reino de nuestro Dios y esa bienaventuranza de comer pan en el reino de nuestro Dios, hagamos uso de esa misericordia, compartiendo la palabra de nuestro Dios con alguien más. Esto lo hacen a través de un mensajito, tempranito en la mañana o un poco más tarde. ¿A cuántas personas le podemos compartir la palabra de nuestro Dios cada día a través de los muchos dispositivos que ahora tenemos al alcance de la mano? Que el Señor bendiga a cada uno y que podamos otra vez revivir esas hermosas escenas de la actividad de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo,
cuando estuvo haciendo su ministerio personal aquí en la tierra, no solamente disfrutarlo como una hermosa escena, sino también hacerlo una realidad en nuestra vida en la actualidad, puesto que ya hemos sido llamados, decimos, ya hemos sido cambiados, ya hemos sido transformados, ya hemos nacido de nuevo, ya lo hemos festejado, pues queda eso. Y después y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si alguien ha recibido hoy a través de este y otros mensajes el llamamiento de nuestro Señor Jesús para el nuevo nacimiento, pónganse en contacto, por favor, con la persona que le ha estado invitando, con la persona que le trajo a esta plataforma y díganle que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados, conforme a la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Gracias por la oportunidad, gracias por su atención. Que Dios les bendiga y Dios bendiga también a su palabra. Amén, hermano. Muy bien, de esta manera hemos escuchado entonces la lección del día de hoy. Agradecemos a nuestro hermano Cirilo la lección que nos ha traído acerca del llamado de Mateo y la disposición de este a seguir al Señor en el momento en que fue llamado y las aplicaciones que hacen con respecto a la situación de cada uno de nosotros. Así que una muy buena lección que hemos recibido en este día. Agradecemos, como ya hemos mencionado, a nuestro Dios por el hecho de haber apartado este tiempo para escuchar y edificarnos en el consejo de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar a nuestro Dios. Pediré a mi hermano Carmelo, si es posible, hermano Carmelo, que tú nos puedas guiar. Estamos orando esta noche por la familia de la hermana Suba García, que ha partido al encuentro con el Señor, ha partido con la esperanza de la vida eterna y nos sumamos entonces a aquellas condolencias hacia la familia y aquellos rodearon la vida de nuestra hermana Suba García. Así que oraremos por ella y por la familia que está a su alrededor. Hermano Carmelo, por favor. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que cada día nos das, Señor. Gracias por habernos dado esta oportunidad, Señor, de oír tu palabra por boca de mi hermano Cirilo, Señor, por quien pedimos, Señor, que le bendigas grandemente, que cada día aumentes en su sabiduría, Señor, que pueda utilizarlo, Señor, para la evangelización, Señor, en su ministerio, Señor. Bendícelo a él, a su familia, Padre, la congregación donde él actúa, Señor, que seas tú bendiciéndolos grandemente. Padre, en esta hora también queremos elevar nuestras oraciones, Señor, por la familia de la hermana Suba, Señor, Suba García, Señor, que seas tú, Padre, dándole la fortaleza y el consuelo, Señor, a todos ellos, Señor, y aquellos que todavía no han llegado, sus familiares a los caminos del Señor, que seas tú ablandando ese corazón, Señor, dándoles pues el entendimiento para que también puedan conocerle de tu palabra, Señor. También oramos, Señor, por los que están enfermos, por los que están pasando por estas pruebas difíciles en cuanto a la salud, Señor. Allí incluyo a la mamá de nuestro hermano Sergio, Señor, a mi madre también, Señor. Amén, Señor. Que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, pasando tu mano sanadora, Señor. Danos mucha fortaleza, mucha sabiduría, Señor, para seguir en este camino. Te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, diferentes localidades, Señor, que tú nos has dado este privilegio esta noche, Señor, de tener esta comunión, que seas tú bendiciéndonos grandemente, Señor, que nos des pues de esa sabiduría que viene de lo alto, nos des este alimento espiritual, Señor, el cual necesitamos para seguir en este camino, Señor. Muchísimas gracias, Padre, nuevamente por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor, que también nos deje un descanso, Señor, ahora dentro de poco, que mañana, pues, nuevas oportunidades, Señor, que nos da, Señor, sea todo conforme a tu voluntad. Oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y siguiendo con nuestro programa, mi hermano Néstor está con nosotros ahora para hablarnos acerca de aquella hermano que está en el Facebook. Hermano Néstor. Bien. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, aquí estuvo la hermana Susana Treviño, Elinelsa Velázquez, Alicia Zamora, Eleazar Sánchez, Hernán Castellanos González, Tomasita Sánchez, Luis Palacios, Isabel Ramos, Frank Serrano, Seila Soto, Carlín Rodríguez, Dora Márquez, John Nilsson Rivero, Vanessa Vegaraya, María Abaca Valenzuela y José Nazario Tobías Méndez.
Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Cirilo. Y los invitamos que lo pueden volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden suscribirse si gustan, dejar también sus impresiones acerca del tema o de otros temas. Tenemos algunos mensajes aquí. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Dice aquí Susana Treviño, muchas gracias por el tema de hoy y por sus oraciones para mi familia y en especial por la salud de mi hermanita Súa. Ella ya descansa en el Señor. Gracias a Dios que toda mi familia es convertida y recibimos consuelo y fortaleza de nuestro Padre Celestial. Luego dice, aún estoy en Chihuahua, sus oraciones para mi regreso. Ella vive en Lake Jackson, Texas. Rinelsa Velázquez dice, saludos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Hernán, en castellano, González dice, bendiciones para todos. Gracias hermano por la lección de esta noche. Dora Márquez dice, bendiciones, saludos. Luego agrega un mensaje para la hermana Susana, dice, yo vivo en Chihuahua, si le ofrece algo, ahí está mi teléfono. Ya. Gracias hermana, dice Susana Treviño, gracias hermana Dora. Eleazar Sánchez dice, gracias a Dios por su palabra, gracias hermano por la siembra de la buena semilla. El Señor os guarde. Saludos a todos los santos. Eso es lo que tenemos por hoy día, Sergio. Muy bien, gracias, Néstor. Tenemos un minuto para hacer algún comentario, alguna pregunta. De momento yo leo acá algunos ahí que tenemos en el WhatsApp. Y dice, por ejemplo, el hermano Mejías, dice, muchas gracias, hermano Cirilo, Dios les siga bendiciendo en todo a usted y a los suyos, así como a los santos donde usted es miembro. La hermana Marixa de Figueroa también dice, amén. Buen mensaje, hermano Cirilo, Jesús es el camino, dice, la verdad y la vida. Bendiciones para todos, buenas noches. También recojo un comentario que hace la hermana Luz Dari. Gracias, hermano Cirilo, excelente mensaje, Dios le bendiga siempre, les pido oraciones por mi salud y mis hijos. Muchas gracias, bendiciones y un abrazo fraterno en Cristo Jesús, es lo que solicita mi hermana Luz Dari. Y también el hermano Mejías dice, pido oraciones por la familia de mi hermana en la carne, Mariela Mejía, ellos están pasando tribulaciones, me dice el hermano Mejías, así que estaremos agregando oraciones por él y también como nos solicita la hermana Luz Dari. Muy bien, algo que señalar, hermanos, antes de finalizar, ¿qué les ha parecido el mensaje del hermano? Una exposición interesante, buenas aplicaciones que el hermano ha hecho. Y por ahí tengo el hermano Carmelo. Hermano, ¿qué tal? Buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches, hermano. Iván, saludos para todos. Bueno, felicito a mi hermano Cirilo como buen soldado, muy buen tema. Bueno, no estuvo el hermano Oswald, pero fue muy buen tema de edificación, de reflexión para todos. Que Dios le bendiga, mi hermano Cirilo, y un saludo para todos. Amén, hermano. Gracias, hermano Carmelo. Dios bendiga a todos. Bueno, ¿algo más? Si alguien quisiera añadir algo, algún comentario a la exposición del día de hoy, por ahí abre micrófono mi hermano Mario. Hermano Mario, le escuchamos. Bueno, Cirilo, gracias por la lección. Creo que está, en mi opinión, ¿verdad? Personal, está bien bosquejado el sermón. A veces los sermones no están bien bosquejados y se batea para quedarse con la idea, pero me parece un buen bosquejo que hizo y obviamente los argumentos, los pasajes, los más cercas que pudieron estar del contexto, pues también. Pero más que todo la edificación y la fortaleza que nos da y pues pensar en eso, ¿verdad? Que Dios quiere que tengamos misericordia unos de los otros. Gracias, hermano, por la lección. Dios lo bendiga a su esposa, a sus hijos. Y ahí estamos en contacto, hermano Cirilo. Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Mario. Un abrazo y hasta pronto. Dios te bendice. Bueno, seguimos con la ronda y por ahí veo a mi hermana Doris. Hermanita, buenas noches. Buenas noches, hermanito. ¿Cómo está? Gracias a Dios primeramente por la excelente meditación que nos ha traído el hermano Cirilo. Muy bueno, hermano Cirilo, muy buena la palabra de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Un abrazo, hermanito, y muchas bendiciones. Feliz noche. Gracias, hermana. Feliz noche para todos. Dios te bendice. Amén, hermano. Hermano Néstor, ¿algo Gracias, iba a agregar usted? Gracias por la buena lección y gracias por estar ahí pronto
dispuesto en el momento oportuno, cuando se le necesitó y en el lugar adecuado. Así que gracias, Muy buenas bien. noches. Bueno. ¿Algo más, hermanos, que alguien quisiera mencionar antes de ya dar por finalizada la lección, la plataforma del día de hoy? Como ya ha reiterado mi hermano Néstor, me sumo a los agradecimientos de nuestro hermano Cirilo por habernos sacado este paso. Y Dios te bendiga, hermano. Gracias por la buena disposición de siempre que tienes para con plataforma. Sin más que decir, estamos ya siendo despedidos. Que tengan un buen descanso. Si Dios los permite, estaremos mañana siempre a las 8 de la noche, hora aquí en Chile, con la misma contraseña y el mismo ID. Que descansen, hermano. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. hermanos. Buenas Muchas noches. Chao, gracias, hermanos. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Gracias a todos. Gracias, Nos vemos hermano Cirilo. Hermano Mario. el Chao, jueves, si hermano. Dios quiere, nos vemos. Muy bien, Ahí, hermano. hermanos, Dios quiere. Feliz noche.